Bueno, vamos a empezar. El título de este capítulo es Fin de la travesía, al menos de esta parte de la travesía. Brianna pensó que podía ponerse a gritar, pero en lugar de eso, le palmeó la espalda a Lizzie y habló suavemente. No te preocupes, todo irá bien. El señor Björk dice que nos esperará. En cuanto te sientas mejor, partiremos. Ahora no te preocupes por nada. Limítate a descansar. Lizzie asintió sin poder responder. Los dientes le castañeteaban a pesar de tener 3 mantas y un ladrillo caliente en los pies. Te traeré algo de beber, querida. Descansa, repitió Brianna. Y después de darle otra palmada, se levantó y salió de la habitación. No era culpa de Lizzie, por supuesto, pensó Brianna, pero no podía haber elegido peor momento para tener otro ataque de fiebre. Después de la terrible escena con Roger, Brianna había dormido hasta tarde, pero mal. Al despertar encontró su ropa lavada y tendida para secarse, sus zapatos lustrados, la habitación limpia y ordenada, y a Lizzie tirada en el suelo temblando por la fiebre. Por enésima vez contó los días. Faltaban 8 días hasta el lunes. Si el ataque de Lizzie seguía el proceso habitual, podrían partir dentro de 2 días. Le quedarían 6 días y según el joven Smuts y Hans Björk, en 5 o 6 días se podría llegar hasta Cross Creek en aquella época del año. No podía perder a Jamie Fraser, no podía. Tenía que estar allí el lunes, fuera como fuera. La taberna estaba llena. Habían llegado 2 nuevos barcos al puerto y los marineros bebían y jugaban a las cartas. Brianna pasó entre las mesas con una jarra de una infusión de hierbabuena caliente, sin hacer caso de los silbidos y las miradas. Roger quería que llevara un vestido, ¿no? Maldita sea. Con los pantalones los podía mantener a distancia, pero ahora estaban mojados y debía esperar para volvérselos a poner. Uno de los hombres se movió y el resplandor de un anillo llamó su atención. Volvió a mirar asombrada. Era un anillo de oro, más ancho de lo habitual y con una inscripción grabada. Brianna no podía leerla desde allí, pero se la sabía de memoria. Apartó una mano de la espalda del dueño del anillo. Apoyó una mano en la espalda del dueño del anillo. El hombre se volvió y sonrió al verla. ¡Ah, corazón! ¿Has venido a cambiar mi suerte? Brianna se obligó a sonreír. Eso espero. ¿Puedo tocar tu anillo para que me dé suerte? Y sin esperar el permiso, frotó el anillo contra su manga. Luego lo levantó para mirarlo a la luz y poder leer así la inscripción. De F a C, con amor siempre. Es muy bonito. ¿Dónde lo consiguió? La miró sorprendido y luego con cautela. Brianna se apresuró a aclarar su pregunta. Es muy pequeño para usted. ¿No se enfadará su esposa si lo pierde? ¿Cómo lo habrá conseguido? ¿Qué le habrá pasado a mi madre?, pensó desesperada. Si tuviera una esposa, querida, la dejaría por ti. Ahora estoy ocupado, pero más tarde, ¿eh? Mañana, respondió Brianna, a la luz del día. La observó asombrado y luego lanzó una carcajada. A la luz del día, entonces. Te espero en mi barco, el Gloriana, cerca del embarcadero. ¿Hacía mucho que no comías? La señorita Björk contempló la escudilla vacía de Brianna con alegre incredulidad. Ay, Dios. Era una corpulenta holandesa de la misma edad que Brianna, que la trataba con afecto maternal, como si fuera mayor que ella. Creo que desde antes de ayer. Brianna aceptó una segunda ración de pan con mantequilla. Oh, muchas gracias. La comida ayudaba a darle un poco de consuelo. La fiebre de Lizzie había vuelto tras 2 días de navegación. Esta vez el ataque fue más largo y severo. Brianna temió que la joven no soportara el viaje por el río Cape Fear. Si me muero, ¿avisarás a mi padre?, había susurrado Lizzie. Lo haré, pero eso no sucederá, así que no fastidies, había respondido Brianna con firmeza. Björk, alarmado por el mal estado de la joven, las había llevado a la casa que compartía con su hija, un poco más abajo de Cross Creek. La gran fuerza de voluntad de la joven se había impuesto una vez más a la enfermedad, pero tal y como se encontraba,
Brianna temía que su frágil cuerpo no resistiera tantas exigencias. Finalmente lo habían conseguido. Estaban en Cross Creek un día antes del juicio. En algún lugar cerca de allí tenía que estar Jamie Fraser y junto a él estaría Claire. Se tocó el bolsillo secreto de su pantalón. Allí estaba el anillo. Su madre estaba viva y eso era lo único importante. Después de comer fue a ver a Lizzie. Hanneke Björst estaba sentada al lado de la cama remendando ropa. Sonrió al ver a Brianna. ¿También vienes a descansar?, dijo, haciendo un gesto hacia la otra cama. Todavía no, muchas gracias. Lo que necesito es que me presten una mula, si es posible. Björst le había dicho que River Run estaba a un buen trecho del pueblo. Jamie Fraser podía estar allí o haberse quedado en Cross Creek. Quería ir al pueblo y buscar el lugar donde se realizaría el juicio. No podía correr el riesgo de no encontrarlo. Pese a su cansancio, el camino en mula le resultó relajante. Entre la enfermedad de Lizzie y sus dolorosos recuerdos, casi no había prestado atención a los cambios del paisaje. Ahora se sentía como si lo hubieran transportado mágicamente a un lugar diferente. Iba a encontrarse con Jamie Fraser. ¿Cómo sería? Se lo había preguntado cientos de veces y lo había imaginado de 1000 formas diferentes. Pese a todo lo que había comido, volvió a sentir un vacío en el estómago. Al llegar a la taberna, ató la mula y entró en el oscuro refugio. El lugar estaba vacío y el dueño dormitaba en un banco. Se levantó al verla y, después de la habitual sorpresa por su aspecto, le sirvió una cerveza y le indicó cómo llegar hasta el tribunal. ¿Ha venido para el juicio?, preguntó con curiosidad. Sí, bueno, en realidad no. ¿De qué juicio se trata?, preguntó al darse cuenta de que no sabía nada. Oh, es el de Fergus Fraser, dijo el tabernero, como si todo el mundo conociera a Fergus. Los cargos son asalto a un oficial de la corona, pero lo absolverán. Jamie Fraser ha venido desde las montañas para declarar. ¿Conoce a Jamie Fraser?, preguntó con nerviosismo. Si espera un momento, usted también lo conocerá. Salió cuando usted llegaba. Brianna se había puesto de pie de un salto y el hombre dio un grito de sorpresa al verla salir corriendo. Llegó a la luz de la calle parpadeando y entonces lo vio. Un hombre alto, delgado y elegante, orinando al lado de un árbol. Usaba una falda escocesa de colores desteñidos y una camisa blanca. Jamie la vio y su expresión de recelo se convirtió en sorpresa al darse cuenta de que era una mujer. Brianna no tuvo ninguna duda. No era tan grande como lo había imaginado, pero tenía sus mismas facciones: nariz larga, mentón fuerte y ojos rasgados. Al moverse, el sol iluminó su cabello cobrizo. ¿Qué quieres, muchacha?, preguntó. Su voz era más profunda de lo que esperaba y con un marcado acento escocés. A ti, dejó escapar. Lo siento, muchacha, dijo con una sonrisa. Soy un hombre casado. Brianna trató de detenerlo sin atreverse a cogerlo del brazo. No, lo digo en serio. Tengo una esposa en casa y no está lejos de aquí, pero... La observó y descubrió su ropa gastada. ¿Tienes hambre? Tengo dinero si quieres comer. ¿Eres Jamie Fraser? La miró con atención. El mismo. Sus ojos se entrecerraron por el sol. Dio un paso hacia ella. Pero, ¿quién lo pregunta?, dijo suavemente. ¿Tienes algún mensaje para mí? Mi nombre es Brianna, dijo. Jamie frunció el entrecejo con inseguridad y algo iluminó sus ojos. Había oído ese nombre y significaba algo para él. Soy tu hija. Brianna, dijo con voz entrecortada. Jamie permaneció inmóvil sin cambiar de expresión. Primero se puso pálido y luego su cuello y su rostro enrojecieron, como si comenzaran a arder. Brianna intentó sonreír. Jamie parpadeó y dejó de mirar su cara para pasar a observar su aspecto y su tamaño. «Dios mío, eres enorme». Brianna volvió a ruborizarse. ¿De quién será la culpa?, preguntó furiosa. Jamie dio un paso atrás sorprendido y nervioso. «Oh, no, muchacha, no quise decir eso», exclamó. «Es que...» se interrumpió mirándola fascinado. «¿Es cierto? ¿Eres tú, Brianna?» Pronunciaba su nombre con un raro acento. «Brina,
que la hizo estremecer. «Soy yo», dijo, intentando sonreír. «¿No lo ves?» Sí, puedo verlo». Entonces le tocó la cara y recorrió la delicada línea de la barbilla. Brianna volvió a estremecerse. No pensaba que fueras tan mayor. Había visto los retratos, pero aún así en mi mente eras una criatura, mi niña. No esperaba retratos, dijo Brianna. ¿Has visto las fotos? Entonces mamá te encontró, ¿no? Dijiste que tenías una esposa en casa. Claire, la interrumpió. ¿No la has visto? Se pondrá muy contenta. Pensar en su madre pudo con ella. Las lágrimas que retenía desde hacía días salieron todas juntas con una mezcla de risas y sollozo. «Vamos, criatura, no llores», exclamó el armado. Sacó un pañuelo y quiso secarle las lágrimas. «No llores, Alianan. No te preocupes. Todo está bien, Mansach. Todo está bien. Soy feliz». Brianna se secó los ojos y se sonó la nariz. «¿Qué quiere decir Alianan? ¿Y lo otro que dijiste?» «¿No sabes gaélico?», preguntó Jamie, y sacudió la cabeza. «No, por supuesto. Ella no iba a enseñarte», murmuró. «Aprenderé», dijo ella con firmeza. «Alianan quiere decir querida», dijo él con una sonrisa. «Y Mansach, mi bendición». Brianna iba a llamarle padre y se contuvo. ¿Cómo debía llamarlo? Papá no. Papá había sido Frank Randall durante toda su vida y no lo traicionaría diciéndoselo a otro hombre. ¿Jamie? No, eso era imposible. Jamie la vio vacilar y ruborizarse y entendió el problema. «Puedes llamarme Pa», dijo con voz ronca y se aclaró la garganta. «Si quieres hacerlo», añadió. «Pa», dijo ella y sonrió aliviada. «Pa, ¿es gaélico?», le devolvió la sonrisa. «No, es más simple». Y de pronto todo fue simple. Abrió los brazos y ella se dejó abrazar y descubrió que se había equivocado. Era tan grande como había imaginado y sus brazos eran más fuertes de lo que pudiera atreverse a pensar. Después todo pareció suceder en un estado de aturdimiento. Las emociones y la fatiga hacían que Brianna fuera consciente de una serie de imágenes como fotos, imágenes detenidas sin movimiento. Lizzie, pálida y delgada en brazos de un mozo negro con un absurdo acento escocés. Un carro lleno de maderas y vidrio. La voz de su padre, profunda y cálida, describiendo la casa que iba a construir en lo alto de la montaña y explicándole que las ventanas eran una sorpresa para su madre. «Pero no una sorpresa como la que le vas a dar tú, muchacha», dijo soltando una profunda carcajada de alegría. Luego la gran casa, fresca y con aroma a flores. Una mujer alta, con cabellos blancos, las facciones de Brianna y unos ojos azules que miraban al vacío, y unas manos largas que tocaban su cara y su pelo con curiosidad. «Lizzie», dijo mientras una bella mujer negra se inclinaba para tocar la cara pálida. «Corteza de quina», murmuró. Manos, muchas manos. Todo parecía mágico. La pasaban de mano en mano con suaves murmullos. Y comida, pasteles, bollos y dulces. También había té, dulce y caliente, que parecía renovar la sangre de sus venas. Apareció una hermosa muchacha rubia, con rostro ceñudo. Su padre la trataba con familiaridad y la llamaba Marsalie. Lizzie, bañada y envuelta en una manta, con una jarra de líquido caliente entre las manos, parecía haber florecido. Todos conversaban, pero Brianna solo de vez en cuando entendía alguna frase. «Pa, ¿has visto a Fergus? ¿Está bien?» «Pa», pensó medio intrigada y también indignada porque alguien más lo llamaba así. Porque oyó la voz de su tía desde lejos diciendo: «Esa pobre criatura está quedándose dormida en la silla. Puedo oírla roncar. Ulises, llévala a la cama». Después de oír aquello, unos brazos fuertes la levantaron, pero no eran las del mayordomo, sino los de su padre. Así que apoyó la cabeza en su pecho y se quedó dormida. Aunque el nombre de Fergus Fraser sonaba a clan escocés,
Su aspecto era el de un noble francés. Un noble francés camino a la guillotina, se corrigió Brianna. Marsali suspiró al ver a su apuesto marido y se inclinó sobre Brianna, susurrando a Jamie. ¿Qué le han hecho esos bastardos? Nada importante. Hizo un gesto para que volviera a sentarse derecha. Habían tenido suerte al conseguir asientos, pues el lugar estaba atestado de gente que comentaba y murmuraba al fondo de la sala. El juez llegó y ocupó su lugar. Después de cumplir con todas las ceremonias, el juicio comenzó. Era evidente que no había jurado, solo el juez y sus subordinados. Brianna había averiguado más detalles de la familia durante el desayuno. La joven esclava negra se llamaba Fedra, y el muchacho alto de sonrisa encantadora era Ian, el sobrino de Jamie. Su primo, pensó, sintiendo la misma emoción que en Lallybroch. Marsali, la hermosa rubia, era la esposa de Fergus, y este, por supuesto, era el huérfano francés que Jamie había adoptado formalmente en París antes del levantamiento de los Estuardo. El juez Conant, un caballero de mediana edad, se colocó la peluca, se arregló la túnica y pidió que leyeran los cargos, según los cuales Fergus Claudel Fraser, residente de Roahu County, el 4 de agosto de este año de nuestro Señor de 1769, había atacado con felonía a la persona de Hugh Barrow, delegado del comisario del condado, robando propiedad de la corona que el diputado tenía en custodia. El tal Hugh resultó ser una persona nerviosa de unos 30 años. Había sido atacado por el francés cuando pretendía cobrar los impuestos, quedándose en custodia por la deuda un caballo ensillado. Este enseñó un diente roto, resultado de la pelea. El juez lo contempló con interés y luego se dirigió al prisionero. Y ahora, señor Fraser, ¿podemos oír su versión de este infortunado suceso? Fergus levantó la nariz mirando al juez como si fuera una cucaracha. Este repugnante sujeto, comenzó en tono mesurado. El prisionero debe evitar los insultos, dijo el juez con frialdad. El delegado, continuó Fergus sin inmutarse, se acercó a mi esposa cuando ésta regresaba del molino con mi hijo en la silla. El delegado la bajó del caballo sin ninguna consideración y le informó que le informó que se quedaba con él y la silla de montar como pago del impuesto. La dejó con el niño a 5 millas de casa y expuesta a los rayos del sol. Lanzó una mirada furibunda hacia Barrow. Marsali resopló con fuerza. ¿Cuál era el impuesto que el delegado dice que debía? Yo no debo nada. Él dice que mi tierra está sujeta a una renta anual de 3 chelines, pero no es así. Mi tierra está exenta de ese impuesto, en virtud de los términos en que se hizo la entrega de tierras a James Fraser por parte del gobernador Tryon. Le dije al apestoso Salud que eso era así cuando fue a mi casa para cobrar el dinero. Yo no sé nada de esa entrega, dijo Brown, malhumorado. Esos tipos son capaces de decir cualquier cosa para no pagar. El juez levantó la cabeza y escrutó la sala. ¿Está presente James Fraser? Jamie se levantó y saludó con respeto. Aquí, señor. Que jure el testigo, bailiff. Jamie, una vez que le tomaron juramento, atestiguó que era el propietario de los terrenos cedidos por el gobernador Tryon. En los términos de la sesión se incluía que no se pagarían impuestos a la corona durante 10 años, periodo que no terminaría hasta dentro de 9. Finalmente, aseguró que Fergus Fraser tenía su casa y su granja dentro de los límites del territorio que gozaba de franquicia, con permiso de él mismo. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. La atención de Brianna había estado clavada en su padre. Era el hombre más alto de la sala y el más llamativo, con una camisa blanca y una casaca de un azul profundo que hacía que resaltaran sus ojos y su cabello. Parece que la declaración del señor Fraser es cierta, señor Barrow, dijo el juez. Por lo tanto, deberé absorber los de cargos. No puede probarlo, estalló Barrow.
No hay documentos que los prueben, solo la palabra de James Fraser. Su padre no demostró enfado alguno. Se puso en pie otra vez e hizo un gesto hacia el juez. Si su señoría me lo permite, buscó en su casaca y sacó unas hojas con un sello rojo de cera. Su señoría conoce el sello del gobernador, estoy seguro, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. El juez Conant observó con cuidado el sello, luego lo abrió y leyó el documento. Esta es una copia del documento original de la entrega de tierras, anunció, firmado por su excelencia William Tryon. ¿Cómo lo consiguió?, estalló Barron. No tuvo tiempo de ir a New Bern y volver. El juez le lanzó una mirada cortante y dijo, dado que este documento constituye una prueba, encontramos que el acusado no es culpable de los cargos de robo, ya que la propiedad en cuestión era suya. Sin embargo, en el caso del ataque... En ese punto, notó que Jamie seguía de pie. Sí, señor Fraser. ¿Tiene algo más para decir a la corte? Suplico a la corte que alivie mi curiosidad, su señoría. La declaración original del señor Barron describe con detalle el ataque que recibió. El juez enarcó una ceja y buscó entre sus papeles. El demandante afirma que Fergus Fraser le golpeó en el rostro con el puño izquierdo y lo derribó. Luego cogió las riendas del caballo y se alejó insultándole en francés. El demandante, una fuerte tos atrajo la atracción sobre el acusado, que sonriendo en forma encantadora al juez Conant, se secó la cara con un pañuelo enganchado del garfio que tenía en su muñón izquierdo. «Vaya», exclamó el juez, y dirigió una mirada helada al demandante. ¿Podría explicarme cómo recibió un golpe en el lado derecho de la cara propinado con el puño izquierdo de un hombre que no la tiene? Sí, crotín, dijo elegantemente Fergus. Explica eso. El juez Conant consideró más adecuado recibir las explicaciones de Barron en privado y puso fin al juicio, dejando en libertad a Fergus Fraser sin ninguna mancha en su buen nombre y honor. Fui yo, dijo Marsali con orgullo, colgada del brazo de su marido en la fiesta que celebraron después del juicio. ¿Tú? Jamie la miró divertido. ¿Tú le diste el puñetazo al delegado? No, le pegué una patada, corrigió. Cuando el malvado trató de bajarme del caballo, le dio una patada en la mandíbula. Nunca habría conseguido bajarme, añadió, enfadada por el recuerdo. Pero me quitó a Germain y tuve que bajarme para cogerlo. No entiendo, intervino Brianna. ¿El señor Barron no quiere admitir que una mujer le pegó? Ah, no, dijo Jamie, sirviéndole otra jarra de cerveza. Eso fue obra del sargento Murchison. Oh, dijo Brianna, ¿uno que estaba en el juicio con cara de cerdo a medio azar? Su padre rió ante la descripción. Ajá, ese es el hombre. Tiene problemas conmigo, explicó, y no es la primera ni será la última que trate de molestarme. No podía pensar que ganaría con una acusación tan ridícula, se burló Yocasta. Estiró una mano y Ulises le tendió un plato con pan de maíz. Cogió una rebanada y dirigió sus desconcertantes ojos ciegos hacia Jamie. ¿Era realmente necesario que rechazaras a Farquhar Campbell?, preguntó con voz de censura. Sí, era necesario. Al ver la confusión de Brianna, le explicó. Campbell es el juez habitual del distrito. Si no hubiera caído enfermo en un momento tan oportuno, rió con picardía, el juicio hubiera sido la semana pasada. Ellos contaban con que no tendría tiempo de ir a New Bern antes del juicio, y así hubiera sido. Sonrió a Ian, y el muchacho se ruborizó de placer, ya que él había sido quien había cabalgado en búsqueda del documento. Farquhar Campbell es un buen amigo, tía, dijo a Yocasta, pero sabes bien que es un hombre que respeta la ley, y si no conseguía presentar pruebas, tendría que fallar en mi contra. Eso hubiera significado un nuevo juicio y una pérdida de tiempo que Fergus y yo no podemos permitirnos, puesto que tenemos que recoger la cosecha. Miró a Brianna poniéndose súbitamente serio. Espero que no creas que soy un hombre rico. No había pensado nada parecido, respondió sorprendida. Jamie le sonrió. Eso está bien, porque aunque tengo bastantes tierras, todavía no están cultivadas. Y aunque tu madre es una persona muy capaz, dijo ampliando su sonrisa, no puede ocuparse de 30 acres de maíz y cebada. Dejó su jarra y se puso en pie. Ian, ¿quieres ocuparte del carro y llevarlo junto con Fergus y Marsali? Brianna y yo iremos por delante. La miró interrogativamente. Yocasta cuidará de tu criada. ¿No te importa que nos vayamos tan rápido?
No, respondió poniéndose de pie. ¿Podemos irnos hoy? Wow. Saqué las botellas de la alacena una por una, destapando algunas para oler su contenido. Si no se secaban bien antes de guardarlas, las hierbas podían estropearse dentro de las botellas y las semillas podían transformarse en extrañas formas de moho. Eso me hizo volver a pensar en mis cultivos de penicilina, o lo que yo pensaba que serían algún día si tenía suerte. Lo había intentado durante más de un año sin éxito. Cada una de las plantas es un antídoto para alguna enfermedad, si uno sabe cuál es. Sentía una renovada sensación de pérdida cuando pensaba en Nayawene, no solo por ella, sino por sus conocimientos. Me había enseñado solo una parte de lo que sabía, y eso me llenaba de amargura, aunque no tanto como la pérdida de una amiga. Sin embargo, conocía algo que ella no sabía: las virtudes múltiples de ese pequeño cultivo de moho en el pan. Era difícil reconocerlo y usarlo, pero nunca dudé de que valía la pena la búsqueda del hongo de la penicilina. Lo intentaría de nuevo en la primavera, pensé, mientras olía una botella con mejorana. Se conserva en buen estado, con un perfume de almizcle que me recordaba el incienso. La nueva casa del cerro ya tenía los cimientos, y las habitaciones estaban marcadas. Podía ver el esqueleto de la estructura desde la puerta de la cabaña. Para la primavera estaría terminada. Iba a tener paredes con yeso y suelos de roble, ventanas con vidrios y marcos resistentes para que no entraran ratones ni hormigas, y un hermoso, cómodo y soleado gabinete para mis prácticas médicas. Mis gloriosas visiones se vieron interrumpidas por un rebuzno. Clarence anunciaba la llegada de visitas. Podía oír voces a distancia, en medio de los gritos de éxtasis de Clarence, así que comencé a guardar mis botellas. Debía de ser Jamie, que volvía con Fergus y Marsali, al menos era lo que esperaba. Los rebuznos de Clarence se habían convertido en los gorgoritos que usaba para conversaciones más íntimas, pero las voces habían cesado. Era raro. ¿Era posible que el juicio no hubiera salido bien? Guardé la última botella en la alacena y fui hasta la puerta. No había nadie. Clarence me saludó con entusiasmo, pero nada se movió. Sin embargo, alguien había llegado. Las gallinas se habían dispersado entre los arbustos. Sassenach. Mi corazón casi se detiene al oír la voz de Jamie, pero el alivio dejó paso al enfado. ¿Qué creía que...? Por un momento pensé que veía doble. Estaban sentados en el banco, al lado de la puerta, uno al lado del otro, con el sol de la tarde iluminando sus cabellos. Mis ojos se centraron en el rostro de Jamie, radiante de alegría. Luego miré a la derecha. ¡Mamá! Era la misma expresión de ansiedad, felicidad y añoranza, todo a la vez. No tuve tiempo de pensar cuando ella ya estaba entre mis brazos levantándome en el aire. ¡Mamá! No podía respirar. Me faltaba el aire por la impresión y el fuerte abrazo. ¡Bri! Jadeé y me dejó en el suelo sin soltarme. La miré con incredulidad. Era real. Busqué a Jamie y lo vi de pie a su lado. No dijo nada, pero la sonrisa le ocupaba toda la cara y tenía las orejas rojas de placer. Yo... Oh, no esperaba, dije como una idiota. Brianna me dirigió una sonrisa que hacía juego con la de su padre. Nadie esperaba la Inquisición española. ¿Cómo? Dijo Jamie desconcertado. Bueno, hasta aquí llego yo. Nada, ha sido un gusto como siempre. Los dejo así un poquito en suspenso, ¿no es cierto? Ahora a las 7, poquito más de 20 minutos, van a seguir con esto, con este encuentro, en la voz de Marcela Lilian, que bueno, obviamente que ahí está en la gatera, seguro que ya debe tener los mates listos. Las invito a que se preparen el suyo, así ya pueden seguir más lindo. Y bueno, nada, y continuar con esta maravillosa historia. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, a pesar de la hora, ¿no? Que medio rara, ¿no? Pero bueno, nada. Como siempre, agradecida de ser parte, y nos estaremos viendo seguramente en otro momento. Les mando un beso grande y será hasta la próxima. Chao.